Sagitario. Bueno, Sagitario, entra el Sol y Mercurio a la casa 7. La casa también, mira, otro signo que se va de pareja. Sublimación, aprender con la pareja, mirar temas y asuntos de reflexión con el otro. A mí me gusta esto de Mercurio porque cuando esto le pasa a Sagitario, es el opuesto, ¿no? A la final. Entonces, si el Sol está ubicado en el opuesto complementario, es una invitación a mirar cómo podemos llegar a alinear nuestras diferencias. Si el Sol está al frente y Mercurio, que es la comunicación también con Urano, ¿cómo podemos no tratar, porque es que esa palabra de tratar es muy obligado, pero cómo podemos tejer unos puentes de comunicación con el otro que sean más equitativos? Claro, Mercurio al tener la carga en Géminis, Urano al estar más en Géminis, el Sol al estar más en Géminis, Sagitario puede sentir un pequeño desbalance, ¿no? También, o que todo se dé un poco más hacia el frente. Yo creo que aquí la invitación es a llegar a puntos medios. ¿Cómo negociamos? A la final es una casa de negociación, es una casa donde me atrevo a ceder. Esa palabra sí está un poco más amigable. ¿Cómo podemos ceder? Claro, en lo que ustedes consideran que vale la pena ceder. En lo que ya terminó y demás, yo creo que eso se va a encargar Urano de poner muy marcadas las líneas o los límites que ya no van más. Y el tema de cómo te venías relacionando con los demás, creo que aquí cobra muchísima importancia. Creo que es uno de los signos también que la vida los invita a cambios, sobre todo cambios en la lista de personas que están cerca a ti. Marte, de otra parte, en la casa 6, pues es un gran precursor y un gran detonante en los temas laborales. Aquí Marte trae también unos inicios importantes para desarrollar otros quehaceres de la vida. No es una muy mala, no es una posición que no le sirva a Sagitario, pero sí lo pone en un escenario de accionar diferente. Creo que aquí Sagitario esta semana necesita mucho de su astucia, de su visión, em, aterrizar de pronto un poco, porque Tauro logra aterrizar ciertas ideas que a veces Sagitario está por allá en las nubes, que está bien porque ese es parte de su trabajo, ¿no? Sagitario es un signo muy visionario, está siempre mirando el porvenir, las cosas, lo nuevo, lo diferente. Entonces Marte en Tauro logra como frenar y aterrizar, anclar un poquitico más esas energías que le pueden venir bien. Creo que aquí está interesante, ¿no? 30, 60, uff. Además tuvo a Quirón ahorita una visita, semanas movidas y semanas muy agitadas. Bueno, Sagitario, desarrolla tu lado comunicativo, quizás, desarrolla tu lado más habilidoso para llegar a muy buenos acuerdos con socios, con parejas. Bueno, no soy tan amigo de acuerdos en pareja. La mayoría de ustedes saben que yo no soy amigo de acuerdos en pareja. Esto desde la psicología no funciona muy bien. Entonces, Sagitario, si ya estás haciendo acuerdos con parejas, sal corriendo de ahí. Porque con Urano y hacer acuerdos, calcula, Mercurio, Urano y el Sol en Géminis en la casa 7 del otro, y tú haciendo acuerdos en pareja, por ahí no es. Entonces, si eres de signo Sol Sagitario, ascendente en Sagitario, y estamos haciendo acuerdos en pareja, eso no va a aguantar 7 años de Urano ahí. No va a aguantar, no va a aguantar. Si fuera solo Mercurio, digo, bueno, de pronto ese acuerdo por 2, 3 mesecitos funcione, pero con Urano la casa de la pareja y de pronto que tú ya estés en esas, mejor de una vez haz uso de tu Saturno en Aries y se fue completo, la pieza completa, el personaje completo. Ay, Sagitario, ahí está la vida poniéndolos en la balanza. Casa 7, ¿cómo vas a pensar? Mercurio, ¿cómo lo vas a decir? Géminis, y Urano que pide transformar esto porque no va para ningún lado. Qué gran dilema, ¿no? Qué gran rompecabezas. Pueda que muchos Sagitarios estén diciendo, ay, en qué vaca loca me metí? Me metí en camisa de 11 balas. ¿En qué momento me metí yo en semejante vaca loca? Ascendentes en Sagitarios, soles, lunas. Pueda que algunos estén diciendo en qué vaca loca me metí yo. No pasa nada. Las cosas en la vida como se hacen, se deshacen. Y eso es típico de la casa 7. Ahí se firman contratos
También nos casamos en la casa 7, pero también nos divorciamos. La palabra divorcio también existe, la palabra separación también existe en el diccionario y es válida. Todo es aprendizaje, ahí está Mercurio en Géminis. No es catastrófico, no es tan así, simplemente estoy dando la recomendación si de pronto eres ascendente en Sagitario o Sol Sagitario y ya estás haciendo acuerdos. No es sano hacer acuerdos en pareja. Máxime si tú eres de este signo o ascendente, alerta, eso ya es una noticia de que la cosa no va bien. No se asusten, no se asusten aquí en TikTok, en Instagram, no, tranquilos, no pasa nada. Esto igual, ¿no? No tiene, esto no, tampoco son los 10 mandamientos, es apenas un tema general, es apenas un tema global de cómo están las energías para ascendentes, soles y lunas Sagitario. Si de pronto tú eres de este signo y te quedó resonando esta información, para poder ampliar sería mejor una consulta para mirar la carta ya, la carta personal, la carta natal de cada uno de nosotros y ver al detalle con tránsitos, efemérides, progresiones, etcétera, ¿sí? Revolución del año y demás, y verlo obviamente mucho más aterrizado. Esto es una información más general, porque muchas personas pueden ser de ascendentes Sagitarios, soles, o sencillamente ni siquiera tienen pareja y son de signo Sagitario. Esto es más a nivel general, pero si de pronto resonó en alguien, pues por aquí. Maestro, no me diga eso. Tranquila, mi niña. Usted mire su relación. Si eres de signo Sagitario ascendente, mire su relación. Si todo está ok, relájese. Haga caso omiso a lo que acabamos de decir. Pero si eres de signo Sagitario ascendente y la relación está en acuerdos, pida una consulta ahora mismo porque eso hay que mirarlo al detalle. Eso sí, con Urano ahí, hacer acuerdos, eso no va a aguantar. Esa cinta no pega ese puente. Con cinta no se pegan los puentes. Uy, uy, uy. Bueno, les da risa en TikTok. En Instagram, es verdad, así está la cosa. En TikTok, una vez más, cordial invitación. Recuerden que nuestro taller es hoy, sábado 16 de luna nueva. Al terminar este live, vamos a estar llevando a cabo nuestro taller de la abundancia, sembrando, sembrando. Recuerden que las lunas nuevas nos piden mucho esto de sembrar. Por eso hoy tenemos un espacio en comunidad donde vamos a estar sembrando nuestra abundancia, ¿verdad? Aprovechando la luna nueva, intencionando, que es lo que pide Tauro también, conectando con los sentidos, visualizando. También hay que hacer el espacio, no todo es solamente desde la mente, también hay que darle herramientas al cerebro, también los rituales son bonitos, no es tanto por lo que muevan afuera, es por lo que mueven adentro, y como toda la energía se mueve de adentro hacia afuera, pues qué mejor que tener la excusa también y de manera, en este caso, humana, en este caso comunal, podamos vivir esta experiencia de la luna nueva en comunidad. Entonces, abrazote también para los que, gracias, me están enviando acá sus recomendaciones, sus temas, qué bonito, sus like, gracias también por sus likes, sus corazones. Tap tap se llama esto en TikTok. Bien, esto lo hacemos todos los sábados. Recuerden, para los que me están preguntando, son todos los sábados. Lo hacemos online, en vivo. Queda grabado en mi canal de YouTube. Los que todavía no se han suscrito al canal de YouTube, todos los signos están colgados, van a quedar este en vivo, va a quedar grabado ahí en el canal de YouTube. Ahí lo pueden ver. Después, vamos con Capricornio.